Muy buenas noches, vamos a hacer un video muy especial para todos ustedes sobre el impuesto diferido. Vamos a tratar de hacer un ejemplo claro, detallado, bastante bien para que miren cuál es el impacto del impuesto diferido y le quitemos ese miedo. Tenemos que acordarnos también que estos impuestos diferidos vienen de las diferencias temporarias entre las bases fiscales y las bases tributarias y las bases contables, perdón. Entonces, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta aquí? Que hay unas depreciaciones que nos van a causar unas diferencias, que hay unas medidas a valor razonable que nos van a calcular algunas diferencias, que hay unos deterioros de cartera que no van a ser aceptados fiscalmente y van a hacer algunas diferencias. Y así todas esas diferencias las vamos a hacer mediante talleres, ¿sí? Ejemplos prácticos. En este caso vamos a hacer el ejemplo de un pasivo por impuesto diferido, para que ustedes puedan, más que todo ahorita en este video, ustedes puedan mirar la importancia del impuesto diferido. Y ahora la nueva reforma tributaria obliga a que las diferencias fiscales sean contabilizadas y deben llevarse y demostrarse, ¿sí? Debe llevarse un sistema de registro donde puedan conciliar. También debe hacerse la conciliación contable y la fiscal, que debe presentarse en los estados financieros, y que si usted no hace esto, pues se declara que la contabilidad no es llevada en debida forma. Entonces vamos a mirar lo del impuesto diferido con un ejemplo muy sencillo. Lo vamos a hacer lo más sencillo posible para que podamos rápidamente entrar por lo menos en este ejemplo a entender qué es el impuesto diferido. Vamos a hacerlo con el ejemplo en la práctica y luego vamos a hacer los conceptos en los otros talleres más adelante. Bueno, al grano. Ejemplo número 1. Se inicia una empresa con un capital suscrito y pagado de 200 millones de pesos. Luego se compró un vehículo por 200 millones de pesos. Listo. Se recibe arrendamiento. El único negocio que hizo esa empresa fue arrendar ese camión por 100 millones de pesos al año. Recibía la plata esa mensual y al año fueron 100 millones de pesos. Que hicimos una depreciación anual contable de 10 millones de pesos después de estar establecido la vida útil, valor residual cero. Hicimos que íbamos a depreciar los 10 millones de pesos mensuales, es decir, a 20 años. Es un poco exagerado, pero para que el ejercicio se pueda ver claro. Tenemos que también entender que ahora en el artículo 82 del Estatuto Tributario aparece la limitación a la deducción por depreciaciones y hay una nueva tabla. Y en esta nueva tabla dice que uno puede depreciar los vehículos del 10% anual máximo, ¿ya? Que él le va a aceptar el 10% anual, que usted puede hacerlo contablemente, pero que el máximo es el 10% anual, es decir, para 10 años. En este caso, contablemente, vamos a exagerar un poco y lo vamos a depreciar a 20 años, ¿correcto? Y la depreciación fiscal sí la vamos a hacer a 10 años, ¿correcto? Entonces la depreciación contable son 10 millones de pesos anuales y la depreciación fiscal son 20 millones, pues ahí ven, hay una diferencia. Entonces vamos a iniciar. Entonces vamos a ayudarnos con estas cuentas T. Vamos a ayudarnos con estas cuentas T que están acá, ¿sí? Entonces el primer asiento que tendríamos que hacer sería pues el asiento de la creación de la empresa, del capital, ¿cierto? Entonces aquí a la caja entran 200 millones y al capital suscrito y pagado 200 millones, ¿correcto? Entonces aquí viene esta parte, primer asiento. Segundo asiento dice que compramos el vehículo. Ese vehículo lo compramos en 200 millones de pesos. Entonces sacamos la plática de la caja, 200 millones de pesos, y lo metemos a flote y equipo de transporte. Hasta aquí no creo que haya ningún problema con estas contabilizaciones, ¿cierto? No hay ningún problema, listo. Luego decimos que recibimos los 100 millones de pesos. Entonces aquí están los 100 millones de pesos. Los 100 millones de pesos están acá, ingresos. ¿Sí? Esos son los ingresos contra la caja, ¿correcto? Contra la caja están los 100 millones de pesos contra la caja. Hasta ahí no hay problema. Vamos a hacer nuestro gasto de depreciación. Vamos a decir que vamos a hacer nuestro gasto de depreciación anual y que ya pues lo vimos contabilizando, pero para el ejemplo lo vamos a contabilizar en este momento los 10 millones de pesos anuales.
También tiene que tener, entonces, gastos de depreciación 10 millones contra depreciación acumulada 10 millones de pesos. Hasta aquí, por eso estoy poniendo esta línea, hasta aquí nosotros no tenemos ningún problema con esas contabilizaciones, ¿cierto? Nosotros no tenemos ningún problema con esas contabilizaciones. Además son muy sencillas, ¿correcto? Además son muy sencillas y claras. Pero bueno, ahora sí viene qué es el análisis de este impuesto diferido. ¿Cuál es el análisis que tenemos que hacer? El análisis que tenemos que hacer es el siguiente. Contablemente nosotros tenemos unos ingresos de 100 millones de pesos, que fue los ingresos que obtuvimos por el arrendamiento del carro en ese año. Tenemos un único costo, no le compramos gasolina, no le compramos nada, ese carro no nos gastó nada, solamente depreciación, para el ejemplo, ¿no? Entonces los gastos y los costos fueron apenas 10 millones de pesos. Utilidad antes de impuestos, 90 millones de pesos. Vamos a usar una tarifa del 34%, que es la tarifa creo que de este año, si me equivoco, pues eso no hay ningún problema, eso es por metodología. Y nos da el 34% por los 90 millones, nos da, aquí está, miren, 34%, nos da 30 millones 600. Eso es contablemente, ¿correcto? Bueno. Fiscalmente, ¿qué tenemos? Fiscalmente tenemos también que nos ingresaron 100 millones, pero que los costos ya no fueron 10, sino 20 millones de pesos. Por lo cual la utilidad ya no fue 90, sino 80 millones de pesos. Y el impuesto real que vamos a pagar es 27 millones 600. ¿Listo? Entonces miren ahí que ya hay una diferencia. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Lo que vamos a hacer es mirar cuánto quiere decir ese activo, cuánto vale en el balance. Es una forma para determinar el impuesto diferido, lo podemos mirar de esta forma. ¿Cuánto vale en el balance? ¿Cuánto vale? Vale 190 millones de pesos. ¿Cuánto nos vale fiscalmente? Fiscalmente nos vale 180 millones de pesos, porque 100 millones, 200 millones menos 20, 180. Contablemente 100 millones menos 10, 190. Entonces, este es lo que deben, si se aprenden esto, ya aprendieron impuesto diferido. Aquí se los puse en esta tablita que hay acá, en esta tablita que hay acá, en esta tablita. En esta tablita está la clave. Ustedes se aprenden esto, por lo menos ya saben cuándo es pasivo, cuándo es activo y cómo deben de tratarlo, sin esforzarse mucho. Sin esforzarse mucho, ¿correcto? Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando la base fiscal, contable, perdón, es mayor que la base fiscal, siempre es un pasivo por impuesto diferido. Esto en cuanto a los activos. En los pasivos, pues es al contrario. Entonces, ojo con esto. Si la base contable es mayor a la base fiscal, esto nos genera un pasivo por impuesto diferido. La diferencia temporaria que se origina ahí es pasivo, nos genera un impuesto diferido pasivo, ¿correcto? Si fuera menor la base contable que la fiscal, nos da un activo por impuesto diferido. ¿Cómo se mira en el balance? En el balance se mira de otra forma también, en el estado de resultados, en el estado de resultados. En el estado de resultados, ¿cómo se mira? Si la utilidad que vamos a pagar ante la DIAN contablemente, el impuesto, perdón, que vamos a pagar ante la DIAN contablemente es menor que el impuesto que da a pagar si el impuesto que vamos a pagar fiscalmente es menor que el impuesto contable, hay un pasivo por impuesto diferido. ¿Por qué? Porque vamos a pagar menos impuesto ahora, pero más tarde tendremos que pagarlo. Entonces, por eso se llama pasivo por impuesto diferido. ¿Por qué? Porque un impuesto que no lo vamos a pagar hoy nos queda pasivo y lo vamos a pagar mañana, siempre y cuando tengamos la intención de hacer todo esto, ¿no? De pagarlo y eso, ¿correcto? Y la obligación, ¿ya? Entonces en resultados, ¿cómo se mira? Si el impuesto, ¿sí?, que nos daba para pagar el estado de resultados es menor en la parte fiscal que la parte contable, hay un pasivo por impuesto diferido. Y si es mayor el impuesto a pagar en la parte fiscal, tenemos que pagar más impuestos, donde contablemente deberíamos de pagar menos, pues eso nos daría un activo por impuesto diferido. Entonces, eso es lo que tenemos que mirar. Ahí está ese cuadrito claro y explicado dónde lo pueden utilizar. Ya, esas son las dos formas que yo utilizo para mirarlo.
para saber si es un pasivo por impuesto diferido. En este momento, pues vea, vamos a pagar 27.200.000 y contablemente vamos a pagar, deberíamos pagar según 30.600.000, ¿correcto? Bueno, repito, para si de pronto ahorita me enredé y no termino enredados. Si la base contable es mayor que la base fiscal, hay un pasivo por impuesto diferido en el balance, mirándolo en las cuentas de balance. Aquí está. Ya. Correcto. Si lo miramos en el resultado, si vamos a pagar hoy menos impuesto, vamos a pagar menos impuesto hoy, ¿sí? Vamos a pagar un menos impuesto hoy, significa que vamos a deber un impuesto para mañana, ¿cierto? Por el impuesto contable es mayor, entonces genera un pasivo por impuesto inferior, por ese lado también nos damos cuenta. Son las dos formas, deben correlacionarse. Bueno, entonces nosotros vamos a contabilizar, vamos a ver el gasto impuesto o el gasto por las ganancias, ¿cierto? El gasto por las utilidades. Entonces decimos que realmente nosotros, aquí nos dice que el impuesto a pagar es 30.600.000. El impuesto a pagar es 30.600.000, ¿sí? Pero nosotros no vamos a pagar eso, porque en la declaración de renta aparece que debemos pagar es 27.200.000, ¿correcto? Entonces, ¿cuál es el gasto contablemente? ¿Sí? El gasto por impuesto, entonces serían los 27.200.000. Están acá, si lo ven, ¿sí? Contra el impuesto por pagar. El impuesto por pagar. ¿Cuánto es el impuesto por pagar? 27.200.000, correcto. Este es realmente el impuesto por pagar. Pero el impuesto a la ganancia de nosotros no fue de 27, fue de 30.600.000. Entonces, ¿qué debemos hacer? Esa diferencia, pues tenemos que calcularla. ¿Cómo se calcula? La diferencia que hay por la tasa impositiva. Ya, 10 millones de pesos que hay de diferencia acá por la tasa impositiva. La tasa impositiva del 34% nos da 3.400.000 pesos a pagar. Y contabilizamos entonces ahí, contabilizamos impuesto diferido, pasivo, si es un pasivo, naturaleza crédito, contra gastos por impuestos, que es del activo, 3.400.000 pesos, para un total de 30.600.000 pesos. Ya, 30.600.000 pesos, que es el mismo que de aquí. También hay que recordarles que el pasivo por impuesto diferido no tiene efectos fiscales, ni es reconocido como pasivo. Hay que tener en cuenta eso también. Oye, entonces esa es la diferencia y así se contabiliza. Esa es la forma de contabilizarlo. Vamos, en el otro video vamos a seguir analizando aquí bien el estado de resultados, vamos a ver las diferencias fiscales, vamos a mirar cómo se presenta la declaración de renta, ¿sí? Y comparada con el balance, cuáles son las diferencias, y eso lo vamos a hacer para un próximo video que lo vamos a publicar en estos días. Entonces, si les interesa, seguiría haciendo, espero que hagan comentarios, que pregunten, dudas, todo esto, y si les interesa, pues seguiré explicando. Si veo que hay buenos comentarios son preguntas, comentarios no es que estén diciendo que bueno, muy bueno, que eso también está bien, pero sino que hagan preguntas, mire qué pasa con esto, qué pasa con lo otro, para así poder seguir avanzando. Entonces vamos a mirar cómo afecta el estado de resultados, el impuesto diferido, y aquí vimos un pedazo, ¿sí? La parte fiscal, la parte contable, vamos a ver cómo se lleva el balance y vamos a ver la diferencia entre el balance y la declaración de renta, que no son iguales debido a los impuestos diferidos, ¿ya? O a las medidas que tomemos. Vamos a mirar también, vamos a calcular un activo por impuesto diferido, vamos a mirar del deterioro de cartera, porque hay diferencias, porque nosotros todavía sigue, a pesar de que dice la norma tributaria se acercó mucho a la fiscal, dice que hay unos lineamientos que son los mismos que hemos tenido para siempre, no hubo cambios sobre cuáles provisiones de cartera o castigo de cartera son aceptados, mientras que contablemente pues nos van a dar diferentes. Vamos a mirar más de las depreciaciones también, vamos a mirar el deterioro del valor, como ya lo dije, el pasivo, el activo diferido, y vamos a seguir haciendo estas cositas. Entonces espero que si les desean podamos seguir haciendo, y espero su comentario, y no olviden suscribirse a este canal. Muchas gracias, muy agradecido.